Señor nos permita estar siempre con Él y que el Señor siga testificándonos individual y colectivamente de que vamos en el camino correcto. Bendigo a todos los que están presentes, bendigo a los que a través del YouTube se han conectado. Les doy la bienvenida a todos y pues esperamos que el Señor hoy, como siempre, fiel a sus promesas, bendiga nuestras vidas. Vamos a compartir hoy una palabra que hace días ha estado con nosotros y que lo he titulado Entre ustedes será diferente. Entre ustedes será diferente. Pero antes de ir a ese texto, les invito a que vayamos a la primera carta a los Corintios, capítulo 15. Repito, primera carta a los Corintios, capítulo 15. Y vamos a leer el verso 19. Dice así el texto en esta versión, Reina Valera del 60, permítanme ponerla en otra más, Nueva Traducción Viviente, y también en lenguaje actual. Primera a los Corintios, capítulo 15, versos 19. Dice en Reina Valera del 60, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. En Nueva Traducción Viviente dice, y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. Y en la Biblia en lenguaje actual dice, si nuestra esperanza es que Cristo nos ayude solamente en esta vida, no hay nadie más digno de lástima que nosotros. El apóstol Pablo aquí está poniendo el hecho de que nosotros como creyentes debemos ser conscientes de la realidad de vida más allá de la muerte. Vida más allá de esta vida tal como la conocemos. Porque si no tenemos esa esperanza, esa confianza y ese conocimiento, nuestra vida cristiana pierde sentido. Mientras revisaba esto, yo decía, qué interesante que sea el apóstol Pablo quien lo diga, porque él dedicó su vida por entero a predicar a Cristo. Y si la esperanza en él era solo para esta vida, imagínese qué terrible. Pablo, desde que dio su vida por Cristo, él fue de una crisis a otra. Cuando no lo apedreaban, naufragaba. Cuando no naufragaba, lo azotaban. Cuando no lo azotaban, lo mordía una culebra. Cuando no lo mordía una culebra, lo tiraban por un barranco o lo deslizaban por una azotea. Qué triste sería que él simplemente dijera, yo amo a Cristo y confío en Cristo para esta vida que llevo. No tiene sentido. No tiene sentido. Y eso hablando de Pablo, pero estoy seguro que cada uno de nosotros en su propia vida puede contar situaciones que hemos vivido o que estamos viviendo
Y habrá alguien que diga, bueno, si para esto creo en Cristo, ¿qué sentido tiene? ¿Qué propósito tiene? Sin conocer a Cristo, también lo tengo. Y Pablo dedica todo este capítulo y el capítulo anterior a hablar acerca de la esperanza de Cristo que hay en Cristo y que se confirma con la resurrección de Cristo. Porque él esta duda la basa en el hecho de que para su momento ya hay mucha gente que dice que Cristo no ha resucitado. Y él dice, si Cristo no resucitó, entonces vana nuestra esperanza. No tiene sentido, no hay propósito. Y argumenta él mucho de su escrito en el hecho de demostrarle a la gente que Cristo resucitó y que precisamente la resurrección de Cristo es lo que valida la esperanza que nosotros tenemos y que no es solamente para esta vida, sino para la vida venidera, para la vida después de la muerte, que es donde vamos a lograr tener la plenitud que tanto anhelamos, pero que por un lado tenemos que comenzar aquí y de alguna manera tenemos que ganarla desde aquí. ¿Sí? O sea que toda la labor comienza en esta vida y en este tiempo. Es aquí donde nosotros tenemos que demostrar, por un lado, que realmente creemos en Cristo. Por el otro lado, tenemos que demostrar que sabemos en quién estamos confiando. Esa fue otra de las afirmaciones importantes que hizo Pablo en algún momento, cuando él dijo, yo sé en quién he creído. ¿Sí? Tenemos que interesarnos lo suficientemente en conocer la palabra para descubrir los elementos básicos importantes que hay allí, para confirmar que realmente estoy creyendo en lo correcto. Como hemos venido recibiendo la enseñanza los días miércoles del pastor Daniel y de la pastora Erika, diciéndonos, mire, esto está mal de las cosas que se dicen, pero la verdad está aquí y la palabra lo respalda. Es precisamente con ese propósito, que el creyente sepa dónde está firmado y qué es lo que realmente puede esperar. Y más aún, hacia dónde va. Porque hay personas a las cuales usted le pregunta y le dice, bueno, yo después que me muera no sé qué va a pasar. Difícil, triste. Debemos saber qué va a pasar después que nos morimos. Porque la Biblia nos lo dice, ahí está. Es cuestión de interesarse, cuestión de estudiarlo y revisar todo lo que necesitamos revisar para que, ya sea que nos pregunte otra persona, o que el diablo mismo nos interrogue, porque atrevimiento no le falta, nosotros podamos responderle. Bueno, si él se atrevió a interrogar a Jesús, imagínese si en algún momento no va a tratar de sembrar duda en alguno de nosotros. Pero la palabra nos da el argumento, nos da el conocimiento necesario para que nosotros sepamos que hay vida después de la muerte, y que después de ella alcanzaremos, o más bien pondremos en práctica la plenitud que comenzamos a vivir aquí. Pablo en una de sus cartas dice que esa plenitud se logra en el momento en que Cristo venga y seremos transformados así, en un abrir y cerrar de ojos. Allí cuando este cuerpo deje de ser y recibamos uno igualito, yo creo que va a ser igualito, solo que espiritual. Yo creo que yo me voy a parecer a mí mismo. No creo que voy a recibir un cuerpo con una apariencia diferente, sí con una capacidad diferente, pero creo que Guillermo seguirá siendo Guillermo. De hecho, no quiero parecerme a nadie a pesar de lo feo que soy, pero me siento bien conmigo mismo. Tengo buena conciencia en ese sentido, ¿sí? Pero es allí donde Pablo nos dice que realmente allí alcanzaremos la plenitud y de manera instantánea pasaremos a la vida eterna. ¿Sí? No sigo por allí porque entonces me desvío del tema. Pero el asunto aquí es que Pablo nos está diciendo que tenemos que prestar especial atención al hecho de que
si solamente en Cristo esperamos para esta vida, o sea que en esta vida nuestra conciencia es, no, aquí Cristo me va a ayudar y ya, no tiene sentido. Hay vida eterna, hay vida después de la muerte, pero importante saber que la Biblia también nos dice cómo va a ser. Y esa enseñanza la recibimos no solamente del apóstol Pablo, sino que la recibimos del Señor Jesucristo. Por eso quise utilizar este texto, porque Pablo lo dice de manera muy clara. Presten atención, porque hay vida eterna, tienen vida eterna, y es allí donde deben cimentar todo lo que buscan y lo que esperan en Cristo Jesús. Entonces ahora nos vamos a Mateo capítulo 20. Vamos a ver allí en Mateo capítulo 20. A ver. Mateo capítulo 20. Ajá. Los versos del 20 hasta el 28. Vamos a leerlo y después vamos a revisarlo. Fíjese lo que dice aquí el Señor Jesús acerca de este asunto. Este párrafo se da en medio de una conversación, según el Evangelio de Mateo, que comenzó cuando un hombre joven se le acercó al Señor y le dijo, ¿qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? ¿Sí? El texto dice que era un hombre rico y que el hombre llegó con reverencia ante el Señor y le preguntó, ¿qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? Allí se inicia una serie de conversaciones y de acciones que nos van llevando hasta este texto de Mateo capítulo 20, versos 20 al 28, donde el centro de lo que está aquí es la vida eterna, donde el Señor viene hablando de la vida eterna. Antes de llegar a este párrafo, habla de su muerte. Inmediatamente antes de llegar a este párrafo, Él le dice a sus discípulos que están llegando a Jerusalén y que allí Él va a morir, que Él va a morir en Jerusalén. Y es interesante ver la reacción de los diferentes actores de este cuadro que aquí se da. No voy a hablar de todo eso, pero cuando uno lo revisa, uno se da cuenta que frente a una misma situación, los seres humanos tenemos la capacidad de que cada uno reaccione de manera diferente. Y no importa qué escenario sea. Yo recuerdo en una oportunidad en que murió un familiar mío, un tío específicamente, un hermano de mi mamá, y casi todos mis hermanos y yo fuimos al sepelio. Y estábamos ahí. Yo tengo un hermano que, bueno, él, como todos, él es el mismo. Él puede estar en cualquier lugar y donde hay personas, usted lo va a encontrar rodeado de personas. Y lo va a encontrar hablando tonterías y filosofando, pero toda la gente está así, a ver cuál es la tontería que sigue. Y entonces estábamos allí, había gente que estaba llorando, había gente entristecida que estaba conversando, había diferentes personas con diferentes actitudes. Y mi hermano estaba en medio de un grupo como de unas 20 personas contando chistes. Y entonces mi esposa, que es psicóloga, la pastora Erika, me dice, oye, qué interesante tu hermano, mira cómo está. Me dice, todo el mundo está como mostrando o tratando de mostrar tristeza y él está contando chistes. Qué interesante la reacción humana. Sí. Frente a toda situación. Y aquí con la persona del Señor Jesús no es diferente. Cuando revisamos el texto completo, nos damos cuenta que hay diferentes reacciones frente a lo que el Señor acaba de anunciar.
Él antes les había dicho que ellos, los apóstoles, tendrían un lugar, un trono. Dice que ellos juzgarían a Israel, todos ellos junto con él. Aparentemente a algunos esos ni siquiera lo oyeron, o como dice alguien, le entró por un oído, le salió por el otro. Decía mi mamá, pero si te entra algo se te va a quedar, indica que no entró. Entonces, posiblemente ellos ni siquiera oyeron esa afirmación. Y llegamos aquí, al verso 20, donde Jesús les acaba de anunciar que Él va a morir, a partir del verso 17 hasta el 19. Y en el 20, entonces, mire la reacción inmediata que hay aquí. Están frente a la muerte de Jesús, Él les dice, vamos a Jerusalén, allí voy a morir. ¿Qué había en el corazón de los demás? Yo no sé, pero fíjese lo que hay aquí. Verso 20, vamos a leerlo en nueva traducción viviente. Dice, entonces la madre de Santiago y de Juan, hijos de Zebedeo, se acercó con sus hijos a Jesús y se arrodilló respetuosamente para pedirle un favor. Él acaba de decir que va a morir en Jerusalén y que están llegando a Jerusalén, ¿sí? Y ella con sus dos hijos fue a pedirle un favor. Marcos capítulo 10 registra este mismo acontecimiento. Jesús le dijo, ¿cuál es la petición? Le preguntó y la mujer contestó, te pido por favor que permitas que en tu reino mis dos hijos se sienten en lugares de honor a tu lado, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Yo supongo que algunos de sus discípulos estaban tristes porque el maestro va a morir. El que hasta este momento nos ha suplido todo, con él estamos seguros, hemos aprendido, hemos avanzado. Pero estos dos están pensando en cuál va a ser su posición en el trono. ¿Qué quiero yo? Una vez que el maestro muera, ¿cuál será mi posición? ¿Qué habré asegurado en el trono? Interesante. Interesante. Verso 22, Jesús les respondió, no saben lo que piden. ¿Acaso pueden beber de la copa amarga de sufrimiento que yo estoy a punto de beber? Claro que sí, contestaron ellos, podemos. Jesús les dijo, es cierto, beberán de mi copa amarga, pero no me corresponde a mí decir quién se sentará a mi izquierda, a mi derecha o a mi izquierda. Mi Padre preparó esos lugares para quienes Él ha escogido. Cuando los otros 10 discípulos oyeron lo que Santiago y Juan habían pedido, se indignaron. Se les olvidó a ellos también frente a eso lo que el Señor acaba de anunciar. Este par, miren lo que andan pensando. Dice, se indignaron. Fíjense que no dice se enojaron, dice se indignaron. Así que Jesús los reunió a todos y les dijo, y aquí viene la sabiduría del maestro de maestros. Los reunió a todos y les dijo, ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo como con prepotencia y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a los súbditos. Pero entre ustedes será diferente. Y ese es el punto al que nosotros debemos apuntar. El que quiera ser líder de entre ustedes deberá ser sirviente.
Y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá convertirse en esclavo. Pues si aún el Hijo del Hombre vino para que le... Pues si aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, no vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Es interesante este texto porque nos permite ver la condición humana, pero también nos permite ver la destreza y el propósito de Jesús. Él tenía un norte, tenía un propósito. Y aquí acaba de acontecer algo, por decirlo de alguna manera, que borra de nosotros esa idea de que los apóstoles eran especiales, eran perfectos o no se equivocaban o nunca hacían algo incorrecto. Simplemente eran seres humanos que frente a un mismo hecho reaccionaban de distintas formas, tal cual lo hacemos nosotros hoy, pero que oído, eso no es un obstáculo para que Dios cumpla su propósito en la vida. Y mucho menos su propósito por el cual Él vino. Él vino para salvar. Él vino para crear, dice el apóstol Pablo, a un hombre nuevo. Y Él lo va a lograr, ya sea que usted y yo querramos o no. A mí me encanta el texto ese que dice, cuando el Señor dijo, no te dejaré hasta que haya hecho contigo lo que te he dicho. Ese texto es impresionante, muy impresionante, porque ese texto nos permite que nosotros sepamos que Dios tiene un plan que nadie va a derrumbar, nadie lo va a tirar abajo. Dios es Dios y va a cumplir lo que Él ha dicho, ¿sí? Por supuesto que algunos se quedarán fuera, pero muchos también irán por el camino, porque en algún momento reaccionarán, aun cuando por alguna razón en el proceso se opongan a lo que Dios está haciendo. Y yo creo que todos en algún momento nos oponemos a lo que Dios está haciendo, porque a veces lo que Dios está haciendo causa dolor, ¿sí? Y a mucha gente no le gusta el dolor. Bueno, creo que a nadie le gusta el dolor. Yo tengo, en lo físico, tengo bastante soporte para el dolor. Pero con todo eso hay momentos en que me quejo y lloro también, porque el dolor es intenso. Y por el otro lado, porque también en medio del dolor, siempre recuerdo la historia de Michael Melamed, venezolano parapléjico, que cuando nació dijeron que iba a vivir un par de meses o semanas, después dijeron que meses, y paso a paso la madre lo fue llevando. Hoy es un hombre adulto, es muy conocido. Y en un momento determinado, él dijeron que no iba a caminar y que si vivía iba a estar como un vegetal. Y él fue avanzando, no puede correr, pero él decidió correr la maratón de Boston, que la hacen por ahí aproximadamente unas 6 y 8 horas, dependiendo. Y él la hizo en 18 horas, pero y periodistas se quedaron al final, esperaron todo ese tiempo para verlo llegar a la meta, porque nadie pensaba que iba a llegar. Él llegó a la meta. Y cuando llegó a la meta, le preguntaron a él que cuál había sido su experiencia y que qué era lo que más le había llamado la atención. Y él miró a uno fijamente y le dijo: lo que más me llamó la atención
es que en este tiempo de la maratón descubrí que hay dolores que yo no conocía. También a usted y a mí nos esperan dolores que no conocemos. Pero Cristo está con nosotros. Cristo está con nosotros. Ahora, esos dolores no nos esperan porque seamos cristianos, sino porque la vida así es. Y la vida no nos tira todo de una sola vez, sino que en el proceso de ella vamos descubriendo cosas buenas y malas y que necesitamos enfrentar. A mí me impresionó cuando él dijo eso. Lo que más me impresionó es que hay dolores que yo no conocía. Porque yo me pregunté en el momento, una persona como esa, con todo lo que ha sufrido, que pueda decir que hay dolores que no conoce. Dios tiene una promesa. Hay un texto donde él dijo, está en Isaías si recuerdo bien, donde él dijo, no temas, yo te ayudo. No temas, yo te ayudo. El Señor le dijo a Marta y a María, no teman, yo estoy aquí, frente a la muerte de Lázaro. Y le dijo, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Y parte de lo que esos textos tratan de transmitirnos es que el Señor en el cual estamos creyendo es mayor que todo lo que podamos enfrentar en esta vida. Él es mayor y nos puede sacar de todo lo que vamos a enfrentar. Pero seguimos acá en el texto. Es muy interesante analizar este texto y vamos a verlo ahora un poco rápido. Voy a irlo leyendo y lo vamos revisando. Dice, entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo. Estoy con Reina Valera el 60, con sus hijos postrándose ante él y pidiéndole algo. Yo pienso que Jesús sabía lo que le iban a pedir. Es mi idea. Pero a pesar de eso, Él les dijo, la pregunta es interesante, les dijo, ¿qué quieres? No es la única oportunidad en que el Señor pregunta a alguien qué quieres. También se lo preguntó a gente que se acercaba a Él para que le sanara. A varios Él les dijo, ¿qué quieres que haga por ti? Al ciego le dijo, ¿qué quieres que haga por ti? Y él le dijo, que me des la vista. Porque una cosa que caracteriza al Señor es que Él va a responder a la necesidad que nosotros tenemos siempre y cuando sea parte de nuestro anhelo. Porque Dios quiere que nosotros seamos conscientes de lo que tenemos, porque el ser consciente de lo que tenemos, el reconocer lo que nos está haciendo daño, una vez que Él nos haga superarlo, nos va por lo menos a dar la base. Si nosotros queremos agradecerle a Él, para agradecerle lo suficiente, reconociendo que lo que Él hizo por nosotros no lo podíamos hacer, y si realmente alcanzamos la solución es porque Él lo hizo y no nosotros. Por eso Él necesita, o más bien nos da la oportunidad que nosotros reconozcamos
de qué fue de lo que Dios nos sacó. ¿De dónde nos trajo? ¿Dónde estábamos? ¿Y cuál fue el proceso que nos tocó transitar en su amor y en su misericordia para que hoy nos encontremos en un lugar, en un estado en el cual con confianza podamos decir: yo creo en Cristo, yo creo en Dios, Él está conmigo, Él me ayuda, mi cuerpo es templo de su Espíritu Santo? Entendiendo que hubo un momento en mi vida en que yo no podía decir eso. Ni siquiera me atrevía a decirlo, porque soy consciente, no es que ahora lo merezca, sino que ahora reconozco que el Señor actúa con nosotros por gracia cuando realmente lo buscamos. No es por merecimiento, es por gracia. Pero ahora lo puedo decir. Pero yo tengo que reconocer de dónde me sacó, de dónde me trajo. Todos necesitamos reconocerlo. De tal manera que frente al acercamiento de esta mujer, que se cree por lo que el texto dice, que ella fue cautelosa, porque dice que ella le habló a él, y cuando Jesús responde, le responde a los discípulos, pero cuando él le responde, lo vamos a ver ahora, ellos están todos juntos, y ahí es donde el resto se entera de lo que estos dos estaban pidiendo. Entonces frente a eso se enoja, lo que indica que ella se le acercó a él, tal vez no en voz alta o no frente a todos los demás, sino que en un momento lo agarró a un lado y le dijo: Señor, ahora que estos no están, guarda ese lugar para mis dos hijos. Los otros no sabían. Los israelitas sabían que cuando se habla de reino, los más importantes después del soberano son los que están a su derecha y a su izquierda. De tal manera que ellos no prestaron mucha atención o no le dieron relevancia al anuncio de Cristo de su muerte, sino en el posicionamiento de vida que ellos querían alcanzar a futuro. Y con tal de lograrlo, querían un posicionamiento que fuera inmediato, que no demandara mucho de ellos o casi nada, y que a partir de ese momento estuviera seguro. Como quien dice: si otro viene a quitármelo, nadie me lo puede quitar porque mi papá me lo dio. ¿Ha oído a los muchachos hablar así? Cuando el uno viene a reclamarle al otro: no, mi papá dijo que era para mí. O mi mamá dijo que a mí me tocaba. Eso era lo que ellos querían asegurar. No estaban pensando en mérito ni en nada, sino en eso, en asegurar un lugar, un posicionamiento que iba más allá simplemente que aseguraba su vida, su nivel de autoridad y su beneficio. Y Jesús fue certero, porque Jesús le responde a esta mujer de manera clara, y esto es una lección para nosotros. Él le dijo: no sabes lo que pides. Lo que Jesús le estaba diciendo: tu acción está basada, o tu forma de pedir está basada en la ignorancia.
desconoces lo que estás pidiendo. A varias personas en la Biblia encontramos que el Señor les dijo eso. Y no se le dijo como una crítica, como una forma despectiva de ridiculizarla, sino simplemente haciéndonos saber, cuando vas a actuar de una u otra manera, cerciórate que lo estás haciendo con la información correcta. No sabes lo que pides. Y luego añadió, y aquí fue donde se dirigió a los discípulos y le dijo: ¿pueden ustedes beber del vaso que yo voy a beber y ser bautizados con el bautismo que yo voy a ser bautizados? Y ellos dijeron: podemos. Ahora, esta frase que el Señor utiliza, las dos frases, el vaso que él va a beber y el bautismo con que va a ser bautizado, ambas cosas indicaban sufrimiento. Era el proceso que él tenía que pasar para llegar a la cruz, para ser crucificado, para sufrir todo ese martirio, para morir, dejarse matar y luego resucitar. Eso significaba beber del vaso. Era un proceso doloroso en extremo, pero era mucho más doloroso porque lo que él iba a sufrir, lo iba a sufrir por una causa, pero en inocencia. Recordemos que el Señor dijo, y lo dijo con claridad: a mí nadie me quita la vida, sino que yo la pongo por mí mismo para luego volverla a tomar. O sea, él podía sacudirse de sus agresores, pero tenía una causa. Y por la causa que él tenía, él en inocencia se dejó martirizar al extremo, donde los seres humanos llevaron su maldad al extremo de causarle la muerte. Y allí se vislumbró de manera total hasta qué punto el ser humano es capaz de llegar simplemente para ocultar o para lograr algo que no tiene razón de ser. ¿Qué era lo que defendían aquellos que lo crucificaron? Su nivel de vida corrupta, el robo que le hacían al resto de la población, su doctrina alejada de la voluntad de Dios, porque ellos sabían que habían corrompido el texto del Antiguo Testamento, el texto bíblico, la Torá, como lo llamaban los judíos, y que todo lo que ellos estaban haciendo con Jesús era contrario a lo que decía la Escritura, pero lo habían convertido en su medio de vida. Estaban defendiendo su vida corrupta. ¿Por qué? Porque eso les daba a ellos una posición, un lugar de autoridad, y obligaba al resto de la población a que los mantuviera. En estos días escuché a un judío analizando todo eso y me llamó la atención que él no es cristiano. Y él decía: es conocido que en aquel momento, cuando esto sucedió, había tal nivel de corrupción en el sacerdocio israelita que cuando la gente llegaba al templo para ofrecer su sacrificio, el sacerdote, que tenía familiares que eran los que estaban alrededor del templo vendiendo animales, el sacerdote le decía al que llevaba la ofrenda: no, tu ofrenda no sirve. Esa no sirve. Mira, allá afuera hay un fulano de tal, así, así, así. Él tiene una que está mejor que la tuya. Anda y cómprasela, porque esa sí la puedo aceptar. Y resulta que el que estaba allá vendiendo la cabra o el animal que fuera, la paloma o lo que fuera, era primo, era hermano, era sobrino, era tío, era algo del sacerdote que estaba negándole acá al que iba a ofrecer la ofrenda, de que la pudiera ofrecer. ¿Por qué? Porque la idea es: tú le compras a mi primo, de lo que le pagas a mi primo, tengo yo un porcentaje. Y así todo el círculo de acción del supuesto sacrificio al Señor es una corrupción
continua. Y eso era lo que ellos estaban defendiendo cuando mataron a Jesús. Por eso fue que Jesús les dijo, la casa de mi Padre será llamada casa de oración y ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Cosas como esa y otras más era precisamente lo que ellos estaban defendiendo. Toda la corrupción que había alrededor del templo. Toda esa maldad. Pero el Señor permitió que lo matara esa gente para que quedara expuesta su maldad, pero sobre todo para salvar a todo aquel que cree en Él. Porque Él sí murió en inocencia. No sabes lo que pides, dijo la mujer. Y estos hombres por lo menos tenían un grado de conciencia y había disposición en su corazón cuando ellos le dijeron a Jesús que podían beber de la copa que él iba a beber y del bautismo con que él iba a ser bautizado, que significaba todo el sufrimiento. Finalmente todos los apóstoles mueren martirizados y hasta donde se sabe, ninguno de ellos renegó de la fe en Cristo. Ninguno. ¿Sí? De tal manera que por lo menos en este sentido había conciencia, había disposición en ellos. ¿Estaban equivocados? Sí, pero había una disposición en el corazón de seguir el Maestro. Él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. ¿Qué es lo que el Señor le está diciendo? Lo que yo estoy haciendo y lo que el Padre diseñó es un plan, no estamos improvisando. Todo está escrito, todo está diseñado, todo está establecido. Y como lo que Dios hace es perfecto, no se va a alterar. ¿Sí? Verso 24, cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los hermanos. Entonces Jesús, y aquí viene la sabiduría maravillosa del Maestro de Maestros, entonces Jesús llamándolos dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ella potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera ser grande entre vosotros será vuestro servidor. Vamos a analizar aquí un par de palabras que son importantes para que nosotros comprendamos un poquito más lo que el texto nos dice. Dice entonces Jesús llamándolos, allí el Señor en vez de responderle a esta mujer los llamó a todos. Porque Él estaba aprovechando a esto para darle a ellos la verdad de cómo funciona el reino al cual entraremos a practicar después de la muerte. Lo que Pablo estaba anunciando y que leímos antes es precisamente cómo funciona el reino de Dios, el reino de Cristo después de la muerte. Así que Jesús los llamó a todos y les dijo, ¿saben que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Aquí la palabra que se traduce como gobernante en griego, por lo menos es la palabra que se escribe arcón.
y que incluye reyes, presidentes, magistrados, todo ese grupo de gente que gobierna. Y el Señor le dice, ellos se enseñorean de las naciones. O sea, el Señor les está diciendo, y es importante porque aquí el Señor nos da un vislumbre de cómo se comportan los gobiernos, que no es nuevo. Lo que Él está diciendo, ellos abusan de las naciones. Esa palabra enseñorear está diciendo, ellos se van al extremo, ellos abusan de las naciones. Por ejemplo, hay naciones donde se cobra hasta el 50% de impuesto a la gente que trabaja. En nombre de la justicia social, yo no sé qué de bueno, qué de cierto hay en la justicia social, porque me quitan mi plata a través de impuestos para dársela a gente se supone más pobre, pero yo no fui el que los entristeció. Entonces, ¿cómo? Si yo no pago mi impuesto, entonces yo soy injusto. Pero si yo no fui el que le robó, yo no soy el que lo tiene pobre. Entonces, ¿por qué le llaman justicia social? Si me están tomando mi impuesto y hay lugares donde es hasta el 50% para darle a los supuestamente que no tienen. Ahora, lo que se descubre es que no solamente eso le llega a los que menos tienen, sino que le llega a los diferentes personeros y niveles de los que están en gobierno. Y fíjese que desde el tiempo de Jesús, Él le dice a sus discípulos, así funcionan los gobernantes. Hay otro texto, ahora no lo voy a buscar, pero hay otro texto donde el Señor dice a través del profeta, no te extrañes cuando un corrupto gobierna sobre otro corrupto y explotan al pueblo, y eso se le llama estar el rey al servicio del pueblo. Allí el Señor no solamente está hablando y enseñando sobre el reino de Dios, también está enseñando del comportamiento de los gobernantes de las naciones. Por eso es que al final de los tiempos, cuando el Señor reine por 1000 años desde Jerusalén allá en Israel, en el llamado milenio, los reyes de las naciones tendrán que ir donde Él a rendirle cuenta y tendrán que decirle, gasté en esto y en esto y en esto y en esto. Y allí se va a descubrir, como dijo alguien, que cuando nadie se roba la plata sí alcanza. Y ojalá algún gobernante me estuviera escuchando. Quiero decirle que estamos cansados de que nos roben. Los pueblos estamos cansados de que nos exploten, no solo en Panamá, sino en el mundo entero. Estamos cansados. Trabajamos toda una vida para que corruptos y maleantes, a través de prebendas y de leyes inventadas innecesarias, nos quiten lo que nosotros producimos. Pero un día eso se acabará porque Cristo viene pronto. El Señor les dijo a sus discípulos, ustedes saben que los gobernantes actúan de esta manera, se enseñorean de las naciones. Y luego añadió, y los que son grandes ejercen sobre ella potestad. La palabra grande allí es la palabra griega megas, que significa uno que, como quien dice, que se sale del tiesto, que es más grande que el común de la gente, es más importante, se le tiene como más relevante.
Esos existen en todos los países y esos son los que cogobiernan con los gobiernos. Algunos lo hacen con buena intención, otros no. Entre esos encontramos empresarios, encontramos gente con mucho estudio, con mucha capacidad, que realmente puede ayudar, pero que muchos de ellos también hacen lo que quieren porque los gobiernos, sirviéndose de ellos, son incapaces de ponerles límites, porque ellos son parte de los que lo sustentan. Y ellos son tenidos como grandes. Son empresarios, son políticos. Recuerdo a un político que malhechor como él solo, y cuando le reclamaron al presidente que por qué no lo sacaba, que por qué no hacía algo contra él, dijo: no, a él no lo podemos tocar porque él es de los que más gente trae al partido. Esos son los grandes, muchos de los grandes. Y el Señor dice, ellos son parte de los que ejercen potestad. O sea, se sienten dueños de los pueblos. A eso se le hace carretera con el nombre de caminos de penetración, pero los caminos de penetración es para que lleguen a la finca de un mega. A ellos se les ponen electricidad para que llegue a la casa de campo de un mega, porque en su casa no hay electricidad y él necesita, independientemente de lo que cueste y de lo que tengan que sacarnos de nuestros impuestos o aumentarnos en el servicio de luz eléctrica, para poder llevárselo a ellos, porque ellos son mega. Y aparte de eso, muchos de ellos son los que, y lo digo con autoridad, roban luz, roban energía eléctrica y no la pagan nunca. Recuerdo una vez que en Colón, un legislador descubrieron que robaba luz y nunca había pagado. Vivía en las áreas revertidas. Y cuando la empresa de energía dijo que le iban a ir a cobrar, él le dijo: vengan, que aquí los estoy esperando con una pistola, a todos los voy a matar. Nunca le han cobrado y nunca le hicieron nada, aunque fue una amenaza pública, porque era un mega político. Pero eso no es nuevo. Siempre ha sido así. Insisto, estamos cansados de que nos roben. Y aclaro algo, no se trata de partido político. En todos los partidos hay así. Y lo aclaro porque no faltará quien diga: por eso yo no voto por ese partido, votemos por el otro. En todos hay gente igual. En todos. Aquí lo que necesitamos es gente que conozca a Dios para que cambie su vida y cambie su conducta. Los gobernantes abusan de las naciones y los mega grandes o mega importantes se sienten dueños de ellas. Y el Señor añadió: y esta es la belleza de Cristo, mas entre vosotros no será así. Nosotros no estamos llamados a abusar los unos de los otros. Estamos llamados a acompañarnos, estamos llamados
a avanzar juntos, estamos llamados a crecer juntos, estamos llamados a respaldarnos los unos a los otros, a sobrellevar las cargas los unos de los otros. Todo lo que estoy diciendo está en la Biblia. ¿Sí o qué, Pastor Daniel? Estamos llamados a caminar juntos y avanzar. Estamos llamados a vivir enfocados en Cristo, no en destruirnos unos a otros para ver quién ocupa el mejor lugar. Y gracias a Dios que es así y que el Señor lo aclara desde el mismo principio en que estaba estableciendo la iglesia. Entre ustedes no será así. Entre ustedes será diferente. ¿Por qué será diferente? Dijo el Señor. Es que el que quiera hacerse grande, el que quiera ser mega, se utiliza la misma palabra. Entre vosotros será vuestro servidor. Fíjense que es interesante que el Señor no niega y no hace ver como malo el deseo de ser grande, o sea, de descollar, de avanzar, de crecer. Lo que Él dice es que en el reino de los cielos hay una forma que es diferente a la forma en que lo hace en el sistema humano. O sea que estos discípulos tenían un anhelo que está bien, está bien. Tú quieres crecer, quieres avanzar, quieres sobresalir, quieres dejar de ser del común de los demás, está bien. Pero ¿sabe algo? Hay una forma de hacerlo en el reino de Dios que es diferente. Fíjense lo que les dijo. Entre vosotros será vuestro servidor. El que quiera ser mega será vuestro servidor. ¿Cuál es la palabra que ahí se traduce como servidor? Es la palabra diáconos. La palabra griega diáconos, que significa servicio voluntario. ¿Tú quieres ser grande? Aprende a ayudar a los demás de manera voluntaria. Aprende a acompañar a los demás de manera voluntaria. Aprende a respaldar a los demás de manera voluntaria. Aprende a servir de manera voluntaria. ¿Sabes? El que sirve y lo hace en buena lid y lo hace con excelencia, siempre llega un momento en que se vuelve indispensable. Siempre. Siempre llega un momento en que se vuelve indispensable. Esa es la gente a la que en las empresas no despiden, porque dicen el fulano este es indispensable. La señora esta es indispensable. Porque la sonrisa con la que ella recibe a la gente, nadie más la tiene. Porque su desprendimiento al ayudar al otro, a los que recién llegan para que aprendan, nadie más lo hace. Porque su disposición de enseñar a los demás que no lo saben y no simplemente pedir que lo corran para él quedarse también con ese puesto y que le paguen más. No, nadie más lo hace. Lo hace solo él porque él está interesado en que en la empresa haya gente de calidad. Él sirve apoyando a los demás a superarse y lo hace voluntariamente. Y llega un momento en que en el lugar, empresa, familia, donde sea, usted se da cuenta que todos acuden a él o a ella porque se sirve de manera desprendida.
simplemente para apoyar. Porque así como otro hoy necesita, un día yo también necesité. Por no decir que muchas veces yo necesité. El que quiera ser grande, dijo el Señor, debe ser diácono, debe ser servidor voluntario, con alegría, con gozo. Yo he conocido gente así, que da gusto pedirle un favor o dejarse acompañar por ellos. Siempre tienen una sonrisa, siempre tienen una respuesta. Lo que no tienen a mano te lo buscan y te lo ofrecen. Y se vuelve gente así, de calidad. Gente que llega un momento en la que prácticamente uno siente que no puede vivir sin ellos. Esas son la gente de la cual dice el texto bíblico de que este mundo no es digno. Pero Dios los pone aquí porque los necesitamos. El Señor dijo, el que quiera ser mega entre ustedes, sea un servidor voluntario y con calidad. ¿Qué más dijo? Y el que quiera ser el primero, y la palabra que ahí se traduce como primero, significa primero en todos los sentidos. Primer posición de autoridad, primer posición de estima, primera posición en conocimiento. Es una posición general. El que quiera ser el primero entre ustedes, sea siervo. Y esta es más dura todavía, porque la palabra que se traduce ahí como siervo es la palabra griega doulos, literalmente significa esclavo. El que quiera ser el primero entre ustedes, sea esclavo. Está dura esa, ¿verdad? Pero el Señor fue esclavo, como Él lo dice en el verso siguiente. Fue esclavo de la decisión de salvar a la raza humana que Él tomó. Sea esclavo. Significa vivir para servir. Pero ese es el primero en el reino de los cielos. ¿Qué ejemplo tenemos en la Biblia? Abraham vivía en un buen lugar. Cuando uno revisa el texto bíblico, descubre que Abraham estaba bien y estaba entre su familia y tenía posesiones y tenía cosas. Pero Dios le dijo, sal de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre y anda a la tierra que te mostraré. Dice, y Abraham salió. ¿Le fue fácil? No. Lo que pasa es que a veces leemos con ligereza. Él fue a una tierra que no conocía. Antes él no había visto la tierra de Canaán. No sabía quiénes vivían. Y cuando llegó ahí, a él lo trataron mal. Lo injuriaron, lo calumniaron. Le quitaron un pozo que él había cavado. Y déjeme decirle, en aquel tiempo no había retroexcavadora para cavar pozo con máquina. No había esas perforadoras que hay ahora. En aquel tiempo era a mano. Y había que sudarla para abrir un pozo en un lugar desértico como es Israel. Pero él fue
esclavo de la voluntad de Dios, que es allí donde tenemos que apuntar. Esclavo de la voluntad de Dios. El que quiera ser el primero de entre ustedes, sea siervo, sea esclavo. Y lo que da, délo con alegría, porque Dios bendice al dador alegre. A veces contamos los dólares a ver cuál es el de menos valor que tenemos para dárselo al Señor. El que quiera ser el primero y el que quiera ser grande, mega. Y luego añade, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Esa palabra que se traduce allí como rescate, porque aquí está resumiendo todo lo que el Señor dijo antes, lo que le dijo a él con palabras, ahora lo está poniendo en la práctica y él es el ejemplo. Y dice que él dio su vida en rescate por muchos. La palabra que allí se traduce como rescate es la palabra griega lutrón. Que conste que yo no hablo griego, estoy leyendo como está escrito, yo no sé si así se menciona. Para que nadie piense que yo me estoy dando aquí de que sé griego, yo no sé griego. Estuve estudiando griego, pero no terminé. Es la palabra lutrón, que literalmente significa soltar. ¿Y qué es lo que nos está diciendo el texto? El texto lo que nos está diciendo es que el Señor entregó su vida para soltar a muchos, para que muchos fueran sueltos. Por eso se traduce siempre para rescatar a muchos. Porque Él, con la entrega de su vida en inocencia, con su sacrificio, estaba soltando y sigue soltando a gente como usted y como yo, que antes hemos estado amarrados en el pecado. ¿Necesitaba él hacer eso por sí mismo? No. Él no cometió pecado, nunca pecó, nunca pecará. Estaba ofreciendo y sigue ofreciendo un servicio de liberación para todo ser humano que tenga conciencia de que está amarrado por el pecado y que quiera ser liberado. Él es esclavo de su decisión de salvar al hombre, a la raza humana. Y para eso entregó su vida. La entregó para soltar a muchos, de los cuales hoy usted y yo y muchos más en el mundo entero somos parte. Él entregó su vida para soltar a Pablo, que estaba esclavo de la tradición judía y que vivía para matar cristianos. Él entregó su vida para soltar africanos caníbales que vivían de comer gente. Por la ignorancia de su cultura y tradición, Él entregó su vida para soltarlos. Él entregó su vida para soltar a indígenas en América que se jactaban de comerse a sus enemigos y colgaban las calaveras en troncos para que los demás los vieran y sintieran temor. Él entregó su vida para soltarlos. Él entregó su vida
para soltarnos a usted y a mí de lo que estábamos viviendo y lo que nos tenía atado, que solo usted y yo sabemos, pero Él entregó su vida para romper esas amarras y que hoy seamos libres y podamos cantar: Cristo me salvó. Amén. Y por eso vivimos en agradecimiento. Y por eso podemos alabarlo y exaltarle. Y por eso podemos entender que en el reino de los cielos es diferente. Se sirve para acompañar a otros a que sean libres y para decirle a otros que Cristo entregó su vida para que sean libres. No vivimos para explotar a nadie, no vivimos para robarle a nadie, no vivimos para abusar de nadie, no nos convertimos en grandes por ser malvados. No, hoy vivimos para acompañar a muchos que conozcan al Dios verdadero, al que todo lo puede, al que les ama y les amará siempre, y para eso entregó su vida. Nos colocamos en pie. Señor, te damos gracias en esta hora y bendecimos tu nombre. Te exaltamos y te glorificamos porque tú eres bueno, porque tu amor y tu misericordia son para siempre. Porque a ti, Señor, te plació dejar esta palabra allí. Y a través de los siglos la has cuidado y la sigues cuidando para que no sea destruida, para que llegara hasta nosotros y continúe llegando a muchos más que también necesitan ser rotas las amarras que los mantienen cautivos, que sepan que tú, Señor, destruiste esos lazos para darles libertad, que vengan a ti, que te conozcan y conociéndote tengan vida nueva. Ayúdanos a lo que ya hemos tomado la decisión, Señor, a que nos afirmemos cada día, pero también pedimos que invites a muchos más y que a través de nosotros traigas a muchos más que nosotros conocemos, que necesitan ser soltados de lazos ancestrales, modernos, de todo tipo y de toda forma, que anclan su vida a la perdición. Gracias, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén.